Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a nuestro webinar, Pruebas de estrés y capital económico en las entidades de intermediación financiera, novedades regulatorias. Este webinar está a cargo de Betania Tamasi y Sonia Ortega. Betania es graduada de actuario en economía de la Universidad de Buenos Aires, con especialización latinoamericana en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por Ford. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria financiera, con una marcada orientación al negocio, gestión integral de riesgos, Basilea, solvencia, NIF 9 sobre instrumentos financieros y anti-money laundering. Ha participado como expositora en diversos congresos, tanto en temas de consultoría de riesgos como de auditoría. Es experta en gestión actuarial de riesgos en entidades financieras, así como en el desarrollo y auditoría de modelos de capital económico, pruebas de estrés y reservas, y la modelización y auditoría de pérdida esperada bajo la NIF 9 de instrumentos financieros. Por su parte, Sonia es licenciada en Administración de Empresas, con mención en Finanzas y Negocios Internacionales, egresada del programa de doble titulación de la Universidad Iberoamericana UNIBE y la FIU. Posee una maestría en Ciencias Actuariales y Financieras de la Universidad de Valencia, España. Asimismo, está certificada como ISO 31000 Risk Manager y auditor líder de la norma ISO 37001 Gestión Antisoborno, ambas por la PECB. Tiene más de 5 años laborando en proyectos de consultoría y auditoría en los programas de prevención de lavado de activos. Ha participado en proyectos de consultoría relacionados a la implementación de sistemas de gestión antisoborno, desarrollo de matrices de riesgos y controles, documentación y mapeo de procesos, determinación del capital económico, debida diligencia financiera, valoración de empresas, cálculo del pasivo laboral y análisis de brechas fundamentados en normativas de gestión de riesgos y mejores prácticas. Hasta aquí el perfil de nuestras panelistas. Para asegurar una mejor experiencia durante nuestro webinar, les invitamos a desconectar otros dispositivos que estén conectados a su internet, ya que consumen su ancho de banda. Esta jornada tendrá una duración estimada de 1 hora. Durante esta hora dedicaremos aproximadamente 40 a 45 minutos al desarrollo del contenido y los últimos 10-15 minutos para preguntas y respuestas. Les invitamos a realizar sus preguntas en la sesión correspondiente de la aplicación. Sin embargo, le hacemos la acotación de que sus preguntas serán respondidas al final de la exposición. Sin mayor preámbulo, les invito a nuestras panelistas a iniciar con el webinar. Sonia, Betania, bienvenidas. Gracias, Ros. Bueno, bienvenidos a todos los que están ahí escuchándonos. Un poco lo que motiva la creación de este webinar tiene que ver con los cambios normativos que aún no están implementados, pero que posiblemente estén implementados dentro de poco, en lo referente al proceso de adecuación de capital económico, el ICAP, el IAC, y el desarrollo de las pruebas de estrés. ¿Sí? Entonces, un poco el recorrido de este webinar va a tener que ver con eso. Sí, vamos a ver primero algún antecedente internacional, un poco la evolución local de las normas, y después ya nos vamos a meter un poco más de lleno en tópicos bien concretos de la normativa, cambios que se proponen en esta normativa, cómo deberíamos implementarlos, a dónde tendríamos que poner nuestros principales esfuerzos, ¿sí? Vamos a ir haciendo un ping-pong entre Sonia y yo, algunas cosas las dice Sonia, otras las digo yo, así que bueno, nada, esperemos que lo disfruten. De vuelta los invito a hacer las consultas en el chat, que al final de la exposición las estaremos leyendo e intentando responderlas. Para arrancar un poco esto, a mí siempre me gusta decir, bueno, che, ¿de dónde vienen estos cambios normativos? ¿Qué promueve estos cambios normativos? ¿Sí? Y nos podríamos remontar a toda la historia de Basilea, a cómo se van concretando las normas, pero me parece hacer foco, para no sacar tiempo a lo concreto, en los cambios que introdujo Basilea II y luego la finalización de Basilea III y la finalización de Basilea III, o popularmente conocida como Basilea IV. Entonces, ¿qué propone particularmente Basilea III? A ver, gestionar correctamente los riesgos. Como espíritu, Basilea tiene garantizar la solvencia, si se quiere, o la estabilidad financiera global, ¿sí? Entonces,
Con Basilea III lo que nos vamos a ver un foco muy importante en gestionar correctamente estos riesgos, reforzando estructuras y considerando otros riesgos que quizá antes no se consideraban esenciales, como riesgo de liquidez y de mercado, que, a ver, riesgo de mercado, si bien siempre se consideró un riesgo importante, con Basilea III o entre Basilea III y la finalización de Basilea III surge una nueva metodología de evaluación y de discriminación de carteras, ¿sí? Y con estos riesgos, un montón de otros riesgos que no están taxativamente escritos, ¿sí? Entonces, buscando fortalecer este sistema bancario y obviamente también el capital para asegurar la existencia de fondos suficientes ante situaciones adversas, bueno, sí, desfavorables, siempre con el objetivo de estabilidad financiera y evitar la prociclicidad, ¿sí? Esto es, voy a reservar un poquito más de capital en periodos de bonanza para cuando llegue el periodo no tan bueno, que no sea tan fuerte el impacto. Pensemos que los modelos de riesgo se miden justamente con esa sensibilidad, con el riesgo. Entonces, en periodos de mayor crisis, habitualmente suelen subir. El ejemplo más concreto siempre es riesgo de crédito. Cuando hay un periodo de crisis, inmediatamente se dispara la mora, inmediatamente se dispara el capital por riesgo de crédito. Entonces, lo que se propone, si se quiere un poco con Basilea III, es buscar cierta estabilidad, ¿sí? Que no sean tan violentos esos cambios. Usa o pregona 6 pilares fundamentales, ¿sí? El primero es más capital y de mayor calidad, que sí, por eso hablamos de más capital en periodos de bonanza, que implicarán menos prociclicidad. Después, en lo que es los APR, bueno, hace un poco de cambio a los instrumentos que pueden formar el capital. Establece colchones de conservación de capital, se trata de un buffer de 2.5. A este punto, zoom, porque la nueva normativa o la normativa que podría estar vigente habla de algún colchón de conservación de capital. También esta Basilea III habla de algún colchón contracíclico o mitigación de la prociclicidad, esto mismo que estábamos hablando, un buffer que va entre 0 y 2.5 en los años de bonanza para, bueno, tener mayor tranquilidad en los años de estrés. Un coeficiente de apalancamiento para evitar el riesgo generado en una reducción abrupta del apalancamiento, la oferta de crédito. Medidas para evitar el riesgo sistémico, esto para las grandes instituciones, sobre todo para las que tienen importancia sistémica. Otro buffer de seguridad establece que va entre 1 y 2.5. Y finalmente, y para mí, de lo más interesante que introdujo Basilea III, porque hasta ahora veníamos, poner un poco de capital acá, un poco de capital acá, digo, son buffers, pero incorpora en Basilea III dos ratios que son sumamente interesantes para el desarrollo, que son el LCR y el NSFR. Yo entiendo, ahí por ahí me puede corregir un poco más por lo que habíamos visto y por cómo hasta el año pasado por lo menos no estaban 100% implementados estos ratios. De hecho se publicó el año pasado un documento en cómo venía la evolución de estos ratios. La verdad es que están buenos, son ratios que miden la liquidez y yo siempre digo, úsenlos por más que no sean obligatorios para la gestión del riesgo de liquidez, incluso para la medición del capital de este riesgo. A veces suena medio raro decir, che, voy a guardar capital por liquidez, y quizás suena un poco contraintuitivo, pero si yo tengo estos ratios, podría asegurarme de por qué tengo o por qué no tengo que guardar capital, ¿sí? Me pasas de... Entonces, las normas van a surgir un poco en este contexto. Che, Basilea evoluciona a querer más capital, más buffer, más estabilidad, más proyecciones de capital, buscar evitar esa prociclicidad y decir, che, seamos un poco más estables en este sentido. Entonces, en ese contexto empiezan a surgir estas normas como más específicas y de mayor profundidad en lo que tiene que ver con las normas locales, ¿sí? Luego de Basilea III viene lo que se llama la finalización de Basilea III. De vuelta, Basilea III surge en un contexto de crisis. Todas las normas en general, por lo menos las internacionales, y las argentinas ni les cuento, surgen en contexto de crisis, y luego, bueno, tienen su réplica. A veces los países las replicamos un poco tardíamente, entonces quizá cuando ya se implementó Basilea III, y estamos en la finalización de Basilea III porque se ve más estabilidad en el mundo, nosotros lo estamos implementando, pero bueno, nada, es la propia dinámica que tienen las entidades financieras, ¿sí? En la finalización de Basilea III se tratan 4 pilares. Voy a hacer también bastante cortita acá. A mí hay uno que me parece súper interesante. El primero habla de la revisión de los modelos estándares para riesgo de crédito y operacional.
donde va a empezar a tener modelos que aporten mayor sensibilidad al riesgo. Cuando hablamos de estos modelos, hablamos de los modelos, de las metodologías de capitales mínimos, ¿sí? Las metodologías estándar que se usan, no las de capital económico, ¿sí? Luego uno empieza a asociar un poco las metodologías de capital económico a esas metodologías más estándares, pero no tienen por qué ser igual, porque en general las metodologías de capital económico están basadas en fundamentos de riesgo, ¿sí? Tienen que tener la sensibilidad de riesgo. Las metodologías estándares que proponía Basilea les faltaba, sobre todo la de riesgo operacional, le faltaba un componente de la sensibilidad porque estaba basado en ingresos brutos. Entonces yo la miraba y decía, che, esto es contraintuitivo, a mayor ingreso, mayor capital. No. Bueno, cuando modifican la metodología lo hace realmente a conciencia de que el factor de sensibilidad al riesgo tiene que estar incluido, ¿sí? Y mayor comparabilidad porque va a ser más comparable con el mercado. Hay una revisión fundamental de la cartera de negociación y un nuevo estándar para medir el riesgo de mercado. Esto es lo que les decía. Aparece entre Basilea III y la finalización un nuevo modelo que realmente también deja un poco el tradicional VaR, si se quiere, y incorpora otra metodología de cálculo que está bastante buena, no siendo el valor a riesgo, ¿sí? Bueno, como tercer pilar se establecen requerimientos de capital mucho más estrictos para el coeficiente de apalancamiento. Obviamente, siempre Basilea es bastante generoso en esto. Para los bancos sistémicos es bastante más exigente que para los bancos que no son sistémicos. Y bueno, tiene su razón de ser, ¿no? Y por último, el pilar que a mí me resulta más interesante y me hace cuestionar un montón de cosas que vamos haciendo, es el cuarto, que dice que se empiezan a establecer un límite a las ventajas que pueden reportar los bancos en el uso de esos modelos internos para calcular los requerimientos de capital. Pensemos esto. El espíritu de Basilea es que cada uno desarrolle modelos propios para estimar los requerimientos de capital. Nosotros en Dominicana y en Argentina esto lo hacemos con fines informativos, ¿sí? Una vez al año presentamos nuestro capital económico, todo lindo, decimos cómo creemos que estaríamos en base a nuestro riesgo y demás. Piensen que hay países que realmente esto lo usan como su capital mínimo. Entonces, lo que hace este pilar es decirle, che, ¿sabes qué? Yo te voy a limitar un poquito esto, porque te puede resultar muy ventajoso y puede ir en contra de todos mis principios de la prociclicidad, ¿sí? Entonces empieza a decirle, bueno, no, esto en vez de hacerlo así, lo vas a hacer así y así. Digo, la libertad que dio al principio en utilizar modelos propios o modelos de desarrollo interno, la empieza como a encasillar, ¿sí? Entonces, bueno, esas limitaciones repercuten en que haya más comparabilidad del mercado y quizá, de vuelta, mediciones de capital más estables entre periodos de bonanza y de estrés, ¿sí? Sonia, te dejo si querés con la parte de normativa local. Y me muteo. Sí. Bueno, ya he explicado todo este contexto internacional. Entendemos que sería de provecho explicar un poco cómo llegamos aquí desde la óptica pues local. Yo he marcado esta línea de tiempo en base a los acuerdos de Basilea, simplemente como para tener una idea de cómo va evolucionando la normativa local en base a las mejores prácticas. En este caso, voy a empezar con la Ley Monetaria Financiera del 2002, que si bien hay normativas que la preceden, como la Ley General de Bancos de 1909 y su posterior modificación en 1965, esta es como el punto de inflexión. De aquí, esta es la ley que sustenta pues las demás normativas que veremos a continuación. Y es la que le da la potestad a la Superintendencia de Bancos de sacar estas reglamentaciones, de supervisar su implementación y de aplicar sanciones en caso de que se incumplan. A raíz de esta ley, pues la superintendencia va sacando desde el 2004 al 2009 una serie de reglamentos que no están todos aquí, pero que entiendo que estos son los más importantes, que van atacando cada uno de los riesgos materiales a los cuales se puede enfrentar una entidad de intermediación financiera. El riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez y el riesgo operacional, entre otros. Si vemos la ley monetaria y financiera como un punto de partida, vamos a decir que ese es el iPhone 1. Podemos decir que los próximos son el 2, el 3, el 4, pero surge un cambio importante que es en el 2017, vamos a decir que es el iPhone 10.
que es el reglamento sobre lineamientos para la gestión integral de riesgos. Porque este implementa un nuevo concepto que no se había necesariamente tocado en las anteriores, que es la estimación de capital y un proceso de autoevaluación de capital. Si bien esta reglamentación es muy importante, te dice qué hacer, pero no cómo hacerlo. Entonces, aquí entramos en lo que venía diciendo Beta de, bueno, tenemos modelos propios, todos los bancos desarrollan su propio modelo, cada quien con diferente metodología. Entonces, como ustedes entenderán, es más difícil la supervisión en base a esos lineamientos tan generales. Entonces, pasamos del iPhone 10 al iPhone 15 el día de hoy, en 2023, con esta nueva propuesta de instructivos sobre cómo hacer el proceso de autoevaluación de capital y las pruebas de estrés, que me da una serie de lineamientos que, como decía Beta, pues es más para estandarizar y poder establecer un rango de supervisión mucho más cercano. Al igual, por ejemplo, ofrecer a las entidades, bueno, quizás ofrecer no es el momento, no es la palabra, pero delegarles en ellos la responsabilidad de crear un colchón, de ver más allá de que simplemente sea un cumplimiento regulatorio e involucrar lo que es la gestión de riesgos en toda la gestión de negocios y planificación estratégica de la entidad. Uno de los tantos aspectos que toca estos instructivos, en especial el de autoevaluación de capital, es la declaración de apetito de riesgo y el establecimiento de objetivos internos de capital. Indica que se deben contemplar las métricas que sean de relevancia para la gestión de riesgos de la entidad, definiendo apetito, tolerancia y capacidad de cada métrica. Voy a hacer un poco de hincapié en esto, por si acaso hay alguien que no le quede claro cuál es la diferencia entre cada cosa. Si ven en el dibujito de arriba, en la esquina, pues el apetito de riesgo es el objetivo del nivel de riesgo que quiere aceptar la entidad. La tolerancia es la desviación de ese apetito de riesgo, de ese objetivo, que la organización está dispuesta a aceptar, y la capacidad de riesgo es todo el riesgo que la entidad puede soportar, independientemente de cuál sea mi objetivo. Entonces, se espera que estas tres categorías pues queden definidas en lo que es una declaración de apetito al riesgo y que estén apoyadas en toda una estructura de gobierno corporativo. Es decir, tengan y aseguramiento de calidad también. Es decir, que tengan un conjunto de políticas, metodologías, procedimientos que me ayuden a sustentar esos números. Entonces, aquí entra quizás el nivel superior de dificultad. Yo debo de contar con un proceso de adecuación de capital en función de mi apetito de riesgo. Si mientras más averso sea el riesgo, pues más conservadoras deben ser mis aplicaciones a la hora de yo desarrollar los modelos de capital. Si yo, por ejemplo, tengo un modelo de capital basado en un VaR, que usualmente yo tenía un 99% y yo estoy considerada como más aversa al riesgo, pues la intención sería llegar a ser un VaR de un 99.9, de un 99.99 y así sucesivamente hasta llegar quizás al 9.9999. ¿Okay? Para poder sustentar pues esa metodología en base al apetito de riesgo que tiene la entidad. Igualmente, debe demostrar que sus objetivos internos de capital están bien fundamentados y son acorde al apetito de riesgo y perfil general de la entidad. Que aquí es como que, bueno, no es solamente yo sacar el capital, esto fue lo que me dio menos que quizás mi capital regulatorio y ya está. Sino es establecer un objetivo en base quizás a mi experiencia histórica o a donde yo quiero llegar, en base, por ejemplo, a mi apetito de riesgo y tener eso bien definido.
Hay entidades que se le puede hacer más fácil o más difícil establecer estas medidas en base a su gestión de riesgos como tal o los procesos que ya tengan implementados. Bien, entonces, pues le paso la palabra a Beta para que continúe hablando sobre los cambios en el informe de autoevaluación de capital como tal. Bien, a mí digo, cuando arranco estas charlas así de IAC y de pruebas de estrés, siempre me parece interesante, una vez que hablamos normativa internacional, local, que digo, es un poco de contexto, tiene que estar, hablar primero de definición de apetito y tolerancia. ¿Por qué? Porque el principal cambio que tiene esta norma, para mí, de los más redundantes, no sé si es el principal, pero es de los más redundantes y del que más impacto puede tener, es que los modelos hay que definirlos en base a ese apetito al riesgo. ¿Cómo hay que definir toda la gestión de riesgo en base a un apetito y una tolerancia? ¿No? Pero acá es como muy explícito. Che, fíjate, analiza todos los riesgos que vos tengas, incluso salí de los de mínima y fíjate si por tu apetito a riesgo, por tu tolerancia, no debieras incluir otros. O incluso, un poco con lo que decía Sonia, ¿no? De los que tenés por tu apetito o tolerancia, fíjate si no debiera ser más severo en esos modelos, utilizando parámetros un poquito más, más severos, sí. Otra vez la digo a la palabra, pero es así, porque es esa la palabra, ¿sí? Entonces, como cambios principales en lo que vemos del informe de autoevaluación de IAC, a ver, del informe de estructura hay cambios, acá vamos a ir a lo más duro, ¿sí? A lo que deberíamos desarrollar, luego el otro es escribir. Como primer punto que a mí me dice, wow, me llamó mucho la atención, es que se deben considerar distintos horizontes temporales, de corto, mediano y largo plazo. Y acá a mí, en principio se me estallaron las neuronas, porque dije, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero que hago? Bueno, me siento, lloro un ratito, porque voy a tener que desarrollar un montón de modelos, pero después de llorar ese ratito digo, ¿qué es para mí corto? ¿Qué es para mí mediano? ¿Y qué es para mí largo plazo? Porque eso de vuelta tiene que estar un poco definido al mismo apetito a riesgo que tiene la entidad. Si a mí me dicen que en Argentina a corto plazo es un año, te la discuto a muerte. Entonces, también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con la proyección de las variables, con la estabilidad económica que se presenta y con la vinculación que tiene con mi propia entidad, la propia dinámica de la economía, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo primero que va a hacer es definirlo. Y esos corto, mediano y largo plazo no tienen por qué ser igual en todos los modelos. Para mí el ejemplo más claro acá es riesgo de mercado. En general, riesgo de mercado se mide con un VaR a 5 o 10 días. Entonces ahí lo puedes definir como eso, como un horizonte corto. Nunca vas a poner un horizonte corto un año. Incluso me parece que en riesgo de mercado nunca vas a poner un horizonte largo un año, ¿sí? Digo, eso es, en riesgo de crédito posiblemente para la dinámica que tiene República Dominicana, quizá corto sea un año, medio 2, largo 3, ¿sí? Más allá de definir qué es corto, largo y mediano en cada uno de los riesgos, voy a tener que definir cómo lo mido. Porque quizás yo digo, bueno, tengo mis modelos, los extiendo y listo, pero acá empieza el componente, para mí dos componentes muy importantes, uno en estos modelos más importante que el otro. El primero, que quizá en los modelos de capital se les puede restar un poquitito de importancia, es la lógica económica del modelo en sí, la variable que estoy considerando. Hay variables que a largo plazo empiezan a perder importancia en la relación. Y otro que acá sí me parece muy importante es la ecuación estadística, ¿sí? El resultado estadístico a mí quizá de un modelo un año me da bien, y luego cuando lo extrapolo a 2, 3 años, no se me sostiene. Entonces, debo empezar a redefinir ese concepto también y ver si lo que yo hoy tengo es simplemente extendible o achicable en el tiempo, o si tengo que hacer alguna modificación de la metodología. Partiendo de que hoy metodologías hay pocas, ¿sí? ¿Qué tenemos? De riesgo operacional, riesgo de precio, crédito y alguna más, tasa, creo, ¿no? Sí. Sí. Ok. Y acá me dice, es el segundo punto, que me dice, bueno, che, pero además vas a tener que evaluar tus propios riesgos y determinar si vas a necesitar o no capital. Este es el primer punto que yo les decía, es el más importante porque es la vinculación directa con la gestión, ¿sí? Y acá me dice, bueno, de mínima considero riesgo de crédito, obvio, somos entidades financieras, debería ser nuestro riesgo nuestro riesgo core.
Riesgo de mercado, riesgo operacional, riesgo de tasa de interés en el libro bancario, y acá empieza a aparecer el concepto del reputacional y el estratégico. Acá en Argentina, cuando surge la primera comunicación, ya surgieron estos dos, en Dominicana no, son conceptos nuevos. También está el riesgo tecnológico. También pueden empezar a aparecer otros riesgos que para mí son significativos. Yo les hablaba al principio del riesgo de liquidez. Al menos evaluar ese riesgo es fundamental para poder entender el proceso del IAC. Pueden aparecer otros riesgos mucho más nuevos, como los riesgos de ciberseguridad, los riesgos que a mí me encanta de ESG, del proceso transversal de ESG dentro de un otorgamiento de crédito, y eso se puede empezar a medir y va a tener que ver con mi apetito, con mi tolerancia y con mi desarrollo de políticas, ¿sí? Entonces, estos puntos empiezan a ser como, che, acá necesito sentarme a trabajar porque realmente hay un cambio significativo. Obviamente lo primero voy a tener que definir el apetito para poder después hacer esto, decir, bueno, ¿este riesgo afecta mi apetito? ¿O cómo está en base a este riesgo, cómo está en base a mi apetito? El tercer punto, y que yo les decía al principio, hagan suma acá porque la norma o estos instructivos lo dice, determinar y mantener un colchón de capital adecuado por encima del capital requerido normativo, acorde al perfil de riesgo. Esto, si bien creo que no dicen los porcentajes, digo, va muy en línea con esa parte de Basilea. Después, bueno, procesos claros que relacionen el capital con el nivel de riesgo actual y futuros previstos, alineados al apetito. Y de vuelta acá, futuros previstos me empieza a hablar de lo que vamos a ver en 3 segundos, que tiene que ver con proyección de capital. Digo, bueno, ¿cómo veo los niveles futuros? Y la verdad es que lo voy a tener que relacionar con mi plan de negocio y con mis propias pruebas de estrés, ¿sí? Plan de negocio o escenario base, de cómo yo veo la proyección de mi negocio en el capital. Se debe incluir, acá está justo, se debe incluir la estimación de valores que surjan del proceso de planificación de capital para 2 años. Entonces, yo voy a tener que acá en este punto, que creo que lo voy a decir de vuelta en un segundo, yo voy a tener que establecer algún indicador o alguna relación que me diga, no sé, voy a tirar fruta en este momento, que me diga, hoy mi riesgo de crédito se relaciona con este indicador de mi gestión, que lo tengo proyectado así, entonces la proyección de mi capital va a ser asá, ¿sí? Entonces, voy a tener que establecer esas relaciones hoy para poder proyectarlas. Y último punto, y no menos importante, es la existencia de pruebas retrospectivas, backtesting, no solo para riesgo de mercado, sino para los modelos en general. Y cuando digo los modelos en general, hago zoom en riesgo de crédito y no voy a hacer una prueba retrospectiva de riesgo de crédito. La verdad es que estadísticamente debería ser una prueba retrospectiva sobre la PD, una prueba retrospectiva sobre el LGD, una prueba retrospectiva por cada parámetro estadístico que yo calcule, ¿sí? Y pruebas de estrés individuales. Esto es, agarro mi riesgo y lo estreso para ver cómo da. Una prueba o como un análisis de sensibilidad ceteris paribus, ¿sí? Un poco eso es lo que hablamos con pruebas de estrés individuales. ¿Querés pasar, So? Bien, este es el punto que yo les decía, de políticas de planificación de capital y plan de capital. ¿Sí? Obviamente esto va a requerir que se realice un análisis de cada una de mis necesidades de capital actual y futuras en relación con el objetivo de mi estrategia y que se defina claramente esta estrategia para mantener el capital a largo plazo. Por eso siempre digo, lo primero que tengo que hacer es relacionar primero agarrar el plan de negocios o el escenario base que yo tenga y poder relacionar claramente y concretamente variables del hoy o indicadores del hoy con ese nivel de capital para luego poder hacer esa proyección de capital con cierta concordancia, porque tampoco voy a poder hacer futurismo, ¿sí? Yo no voy a poder inventar una cartera de créditos de acá a 2 años. La verdad es que no, sí, puedo tener una proyección de capital y decir, o una proyección del escenario y decir, bueno, sí, supongo que se va a comportar de esta manera, pero eso no lo puedo modelar, digamos, o sea, no lo puedo meter dentro de un modelo y sacar mi nuevo capital, sino que podría ser algún ajuste en base a algún indicador que para mí sea de redundancia. Bueno, lo dice también el mismo instructivo, que se deben contemplar algunas métricas de capital y desempeño, como la solvencia, el ROE, el RAROC. Yo no sé cuál es el estado del cálculo del RAROC en República Dominicana. Acá en Argentina las entidades más chicas no lo calculan. Entonces, es un indicador. A ver, los indicadores que están ahí, entiendo que son a modos tentativos y orientativos. Uno podría elegir cuál sí y cuál no. Y también siempre que lo elija, va a tener que elegir en base a una justificación. Nada de lo que uno decida no puede estar justificado. Perdón, estaba el perro y no entendía qué pasaba.
Bien, obviamente debe contemplar a los factores que afecten estas métricas definidas, un poco todo lo que veníamos hablando antes, y la planificación de capital debe contemplar los riesgos a los que está expuesta la entidad, obviamente. Es decir, yo tengo riesgo de crédito, riesgo de ESG y riesgo de tasa y los voy a tener que contemplar, sí o sí. Así como también el impacto potencial de cambios macroeconómicos, cambios de modelos de negocios, posibles recesiones económicas, por lo que las pruebas de estrés y los escenarios, bueno, claramente forman un rol importantísimo acá. Lo que a mí siempre me gusta hacer o sugerir o, bueno, proponer, en definitiva, es que la proyección de capital se haga en un escenario base y también en un escenario de estrés. ¿Por qué? Porque claramente a mí el escenario de estrés me va a servir como input para un montón de cosas. Obviamente para saber mi nivel de capital, pero también para redefinir mi apetito y mi tolerancia al riesgo, para saber si yo tengo que modificar o no alguno de esos indicadores y saber si, bueno, de repente soy un poquito más conservador, un poquito menos conservador, porque en una situación de estrés a ver, si yo estoy en una situación de estrés y no se me vulneró ningún límite, me tengo que sentar a repensar si tengo bien puestos los límites, como primera medida. Y también, digo, si estoy en una situación de estrés y se me vulneraron todos los límites, de vuelta, me tengo que sentar a repensar si realmente mi perfil de riesgo es ese o es otro, ¿sí? Son situaciones distintas, pero que si no se te vulnera nada o que se te vulnera todo, me tengo que sentar a pensar qué estoy haciendo mal con mi gestión de riesgo, ¿sí? O qué no estoy haciendo del todo bien, o qué no estoy planteando acorde a mi perfil, porque a veces planteo un escenario de estrés que no afecta o que no impactaría en mi perfil de riesgo. Digo, hay un montón de cosas que tengo que empezar a delinear ahí y decir, bueno, ¿hacia dónde voy? Todo esto tiene que ver con la planificación de capital. Yo me tengo que asegurar que en un escenario de estrés mi capital me dé. Si yo hago, no sé, el ratio, la suma de los capitales sobre la RPC y a mí me da que el capital es superior al RPC o al patrimonio neto básico, lo que fuera, y voy a tener un problema. Entonces yo también me tengo que asegurar que esa planificación de capital en escenarios de estrés se cumpla y poder tener los recursos suficientes para cubrirlo, ¿no? Y si no los tengo, y estoy convencida de que mi escenario es bueno y que mi planificación de capital es buena, establecer lo que vamos a hablar un poquito más adelante, que va a hablar Sonia, los planes de contingencia, ni más ni menos. ¿Querés pasar? No me quiero... Yo me apasiono con esto y me pongo a hablar, entonces no me quiero exceder mucho. Hasta acá los cambios que hubo con el IAC, o los modelos de capital, por decirlo de alguna manera, porque el IAC es como el informe, que también hubo un montón de cambios, que también va a haber que readecuarlo, o debería haber que readecuarlo, pero bueno, hasta acá lo que hubo con estos modelos de capital. Ahora, muy cortito, porque para mí fueron, no sé si menos significativos, sino menos violentos, los cambios en pruebas de estrés. Hay todo un cambio, por supuesto que hay todo un cambio, y los principales son estos. Primero, que conlleva la identificación de factores de riesgo que deben traducirse en parámetros claves de riesgo interno. ¿Esto qué es? De vuelta, yo lo que concluya de la prueba de estrés, me tengo que dar vuelta y validarlo con mi gestión de riesgo. Me tengo que dar vuelta y validarlo con mi apetito. Tiene que ser un input clave para mi gestión de riesgo, ¿sí? Que se deben hacer, obviamente, deben tener en cuenta todos los tipos de riesgos materiales. A veces nos pasa que vemos pruebas de estrés que quizá no consideran un riesgo en particular. ¿Qué pasa con esto? Y acá me voy a detener un segundito, porque a veces es imposible hacer un escenario de estrés en donde me golpee crédito, me golpee ciberseguridad, me golpee tasa de interés, me golpee mercado, me golpee riesgo operacional. ¿Por qué no? Porque tendría que cerrar si yo no puedo gestionar, porque tengo un problema en la gestión, si de repente todo me lo golpea. La idea es que todos los riesgos se sientan un poquito vulnerados, siempre dándole especial foco a lo que más relevancia tiene en la propia entidad. Y todo tiene que estar debidamente justificado. Entonces, si yo hago un escenario macroeconómico que no me afecta a riesgo operacional, lo puedo dejar escrito, porque en ese sentido no me va a afectar riesgo operacional. Quizá el otro escenario puede llegar a tener algún impacto, no sé, alguna falla en un sistema, que además de la falla macro tenga como un escenario de estrés más interno, que no sea tanto macroeconómico, sino un poco más interno, ¿sí? Entonces, tienen que estar incluidos todos los riesgos materiales con su respectiva consideración, ¿sí?
Si vemos que un riesgo es recontra marginal para nuestra entidad, quizá no tiene ni sentido hacer el esfuerzo. Claramente porque no es material, ¿no? Esto, obviamente, las pruebas de estrés, y esto me parece importante, tienen que comunicar claramente cuáles son las deficiencias en nuestros modelos y mecanismos que vinculan estos factores de riesgos con los parámetros de la propia medición del riesgo. Me tiene que decir, este límite no te sirve, o este límite está mal puesto, este parámetro, mirá, acá fíjate cómo está gestionando. Toda esa información me la tiene que proporcionar, sí o sí, la prueba de estrés. Si a mí no me proporciona información de calidad sobre mi propia definición del apetito y la tolerancia, quizá no estoy haciendo una prueba de estrés con el objetivo de hacer estrés y de gestionar, sino con el mero objetivo de cumplir. Y ahí otro tema para charlar y sentar, ¿no? ¿Con qué espíritu uno va? Y obviamente tienen que verificar que se tomen en consideración los escenarios mínimos para riesgo de crédito, riesgo de contraparte, riesgo de mercado y riesgo de liquidez. Lo que tiene de complejo, o para mí, lo que tiene en general, lo que tiene de complejo una prueba de estrés, siempre es el mismo. La proyección, recuerden que yo vivo en Argentina, que realmente las variables macro no presentan estabilidad ni 2 días. Entonces, la verdad que proyectar variables macroeconómicas a 2 años y que esto sea congruente es un desafío que tenemos habitualmente. Entiendo que en Dominicana son un poco más estables, bastante más estables las variables macro, pero bueno, siempre es un desafío, ¿sí? Porque uno también empieza a proyectar en base a lo que supone y muchas veces eso nos lleva a algún error. Te dejo seguir a vos, me muteo, perdón, te robé un montón de tiempo. No hay problema. Pues, bueno, en base a todo lo que hemos hablado, la idea que propone la normativa es que se cree un marco de gestión para la creación para la preservación del capital. Esto puede ser un elemento nuevo, es decir, que si crea un manual específico para este fin, o puede simplemente ser una cápite dentro de mi manual de gestión de riesgos que ya yo tenga. Lo que indica o lo que establece es que yo debo de poder identificar cuál es el protocolo de escalamiento para las situaciones donde se alcance o cuando esté próximo a alcanzar mis niveles de apetito y de tolerancia. Y poder hacer una gestión preventiva. En efecto, es establecer un plan de contingencia para lo que es el capital como tal. No obstante a esto, sí hay una parte que dice que habla sobre los planes de contingencia para los riesgos específicos. Los nuevos elementos que trae la normativa se basan en planes, en una estructura para estos planes de contingencia. Si bien ya teníamos como base el reglamento de liquidez que establece la obligatoriedad de tener un plan de contingencia para aquellos eventos que puedan infringir en mi liquidez, ahora mismo se está contemplando, que ya venía desde hace un tiempo, con el reglamento sobre lineamientos para la gestión integral de riesgos, qué es lo que debe tener un plan de contingencia para cualquier tipo de riesgo. Se entiende que debe de establecer cuál es el tipo de riesgo al cual atiende, cuáles son las intenciones a las cuales que activan este plan de contingencia y cuáles son las estrategias para gestionar esta situación que se identifica, cuáles son las acciones y procedimientos de mitigación y quiénes son los funcionarios responsables de ejecutar estas acciones determinadas. Que incluya también un proceso de monitoreo para ver si las acciones que nosotros planteamos en ese plan de contingencia pues verdaderamente están siendo efectivas o si hay que quizás pasar a un plan B. La normativa no te dice, tú tienes que tener un plan de contingencia para este riesgo, este riesgo y este riesgo. Esto sí lo deja a opción de la entidad. Sin embargo, se entiende que para aquellos riesgos que sean materiales o que tienen una mayor probabilidad de ocurrencia, pues sí se tenga algún plan establecido. De hecho, por ejemplo, en el plan de contingencia de liquidez dice la normativa que se debe también abordar el riesgo reputacional, que me parece muy adecuado porque todos sabemos la crisis del 2004, que mucho de eso también tuvo que ver con el impacto de
de los daños reputacionales que puede tener una entidad y que al final pues pueden hacer que una entidad bancaria o de crédito quiebre. Entonces, sería fácil, por ejemplo, si tomamos una analogía de una persona que va al gimnasio, que tiene 10 años entrenando, sería fácil, por ejemplo, establecer cuál es mi apetito, mi tolerancia y mi capacidad. Bueno, mi objetivo son 8 repeticiones, mi tolerancia son 12, pero al fallo yo le puedo dar 20. Eso es fácil para una persona que tiene quizás 10 años haciendo ese tipo de entrenamiento, un atleta. Pero si es una persona que recién está empezando, no se la va a hacer tan fácil. Quizá haya mucho de prueba y error. Entonces, en base a esto, quiero hacer un poco de hincapié en un término que aparece dentro de las primeras como 5 páginas de la nueva propuesta, que es el concepto de proporcionalidad. ¿Qué me indica este término? Bueno, pues que dependiendo de la naturaleza, el tamaño, la complejidad de las actividades que operan en el banco o en la asociación, pues en base a eso yo puedo coger y dejar. No quiere decir que yo no tenga que cumplir con todo lo que dice la normativa, sino que me da cierto rango de actuación. Por ejemplo, de esto va a depender pues, la complejidad de mis modelos. Si es una entidad que tiene de importancia sistémica, pues evidentemente se espera que sus modelos sean algo más complejos, algo más completos, incluyan más riesgos, porque primero probablemente tengan los recursos y la capacidad para afrontarlos, y segundo, pues se entiende que deben de ser más conservadores o tener por lo menos una vista más clara de qué puede ir mal. Entonces, esto me ayuda también a formar mi plan de contingencia. Mientras más complejas sean mis actividades, pues con mayor grado de detalle yo debo de poder implementar estos planes o de poder desarrollar e implementar estos planes de contingencia. La idea es que yo esté preparado. Nadie nadie quiere que el plan A falle, pero si falla, yo tengo un plan B, tengo un plan C. Entonces, a esto es que gira en torno. Y si tú me preguntas, bueno, pero ¿cuál es el reto aquí? El reto es que no solamente sea una iniciativa del área de riesgos, sino que yo pueda que esto se extrapole a todos a todas las áreas de la entidad, ¿no? En especial negocios, la planificación de mis operaciones, el plan estratégico de la entidad, que sea una actividad colaborativa, no solamente que sea, como dije anteriormente, un cumplimiento normativo, esto es lo que me da, esto es lo que tengo que hacer, sino que lo implemento dentro de mi gestión. Como decía también Beta hace unas pocas diapositivas, yo tengo estos indicadores de liquidez que lo establece Basilea, que son buenísimos, pero no me lo establece la normativa. Entonces, no los hago o simplemente lo dejo ahí para cuando me toque. La idea es yo poder irme adelantando a esos cambios y yo poder, en base a esa información, esa valiosa información que me brindan esos indicadores, pues poder hacer los ajustes necesarios dentro de mi planificación de capital y dentro de mi proceso de autoevaluación de capital como tal. Ya se nos está acabando un poco el tiempo. Queríamos dejar un poco de tiempo para los que tienen preguntas, pues que nos las puedan hacer y pues concluir con eso. No sé si también, Beto, tienes algo más que agregar Sí, o si ya pasamos a... lo último que es una frase cortita que en base a todo lo que estuviste diciendo y creo que yo también, que no vale la gestión de riesgo por el mero cumplimiento. Hay que hacer gestión por gestionar. Eso, todo lo que nos puede llegar a dar la gestión de riesgo y los modelos de capital y las pruebas de estrés tienen que ser información de negocio y tiene que ser pro negocio. ¿Sí? Nadie va a pretender que lo que dé un capital o lo que dé un indicador te frene algún negocio, sino que alerte sobre alguna posible consecuencia. ¿Sí?
solo eso. No sé, ahí creo que Ross nos iba a leer preguntas, si es que había. Anímense, Sí, sí, pregúntenos. claro, gracias Beta y Sonia. Sí, antes de hecho de pasar, tenemos unas cuantas preguntitas aquí. Antes de pasar a las mismas, agradecerles a ustedes por la exposición. La verdad es que ustedes hacen que el riesgo financiero se escuche fácil. Y eso, eso es too much, eso es too much. A la audiencia también agradecer por este tiempo y decir algo que ahorita tal vez por economizar el tiempo del contenido pues del webinar, no les dije que estos ambos son talentos de BDO. Betania trabaja para BDO en Argentina, es directora de servicios a la industria financiera y de seguros de BDO en Argentina. Y pues Sonia es un talento local, supervisora de los servicios de advisory de BDO en República Dominicana. Entonces, también hice aquí algunas anotaciones, un poco a modo de conclusión de lo que ha sido el webinar, de mucha información pues súper valiosa, pues resumida en un cortito tiempo. Y pues me pareció genial ver cómo se hilvanan y cómo tenemos que seguir haciendo los esfuerzos para hilvanar los conceptos de apetito, tolerancia y capacidad de riesgo. O sea, al final, la gestión de riesgo tiene que estar alineada dentro de esos conceptos. El tema de la proporcionalidad también es súper importante porque si bien es cierto que tenemos todas las entidades, y hablamos ya aquí de la República Dominicana, el mismo compromiso en cuanto al cumplimiento, porque no tenemos normativas específicas por tipo de entidad, sino que todas tenemos que cumplir con lo mismo, pues no es menos cierto que no podemos gestionar riesgo por cumplir, sino que hay que, un poco como decía Beta, gestionar. Y eso se logra mucho entendiendo el concepto de la proporcionalidad y aplicándolo. Entonces, ese tema también es súper importante, lo de tener en una declaración lo relacionado a apetito, tolerancia y capacidad que mencionábamos al inicio, desarrollar unos modelos de corto, mediano y largo plazo, considerando las particularidades de nuestro mercado. Betania hace una analogía maravillosa con lo que es, por ejemplo, la economía en Argentina y lo que es la economía en República Dominicana, donde Triste mi definitivamente analogía. es triste, pero es una cruel realidad, lamentablemente, y que hay que tomarlo pues en consideración al momento de uno calibrar sus modelos. Entonces, ya por último, al menos de mi parte aquí antes de pasar a las preguntas y respuestas, pues tener y mantener la interacción de las pruebas de estrés y sus resultados con el apetito de riesgo. A veces dentro del afán de las pruebas por el cumplimiento, pues se nos olvida que eso lo hacemos precisamente para revisar y calibrar nuestro apetito de riesgo según corresponda, ¿no? Entonces, básicamente dejar eso un poco como moraleja de muchas cosas, ¿verdad?, que se hablaron aquí. Ahora sí vamos a pasar a las preguntas. Y cito. Dice acá, es decir, que con estos conceptos puedo crear mis pruebas de estrés siguiendo estas normativas para mi marco de gestión de riesgos, abarcando o en base a los principios de la institución perteneciente. Un poquito larga, no sé si me copiaron, Beta y Sonia. Sí, a ver, los principios son principios, ¿sí? Yo no sé si logré entender bien la pregunta, pero a ver, sí, estos lineamientos te dan justamente eso, lineamientos para poder hacer las pruebas de estrés, para poder definir un marco para su ejecución, pero sí, vos vas a poder basarte en esto. La verdad es que está súper clara. Yo no sé si todos han podido leer la resolución, pero está súper clara. Tiene un detalle bastante exhaustivo de qué deberías afectar. Luego, la ejecución de la prueba de estrés es bueno, responsabilidad de cada entidad, ¿sí? Pero la verdad es que estos instructivos dan lineamientos muy claros y concisos. No sé, eso si vos entendiste la pregunta. Bueno, apoyándome un poco en tu respuesta, si te dan los lineamientos para yo poder hacer mis pruebas de estrés, te dicen, por ejemplo, cuál es un escenario mínimo que yo debo de tener, que, por ejemplo, me dice que para la gestión de riesgo de crédito, yo debo de poder tener en mi prueba de estrés el impacto de un shock macroeconómico. Te dice que yo debo de considerar un shock macroeconómico, pero no te dice cuáles son las variables que eso afecta o en qué magnitud las afecta. Y que tiene cierta lógica, porque lo que afecta a cada entidad no es igual.
porque el negocio de cada entidad no es idéntico. Entonces, la generación de la variable macro, bueno, sí, yo tengo un escenario mínimo que sabemos que tiene que ser macro, que no sé qué, que esto, que el otro, luego diseñalo vos en base a tu propio negocio, porque quizá lo que a la entidad Betania le afecta, a la entidad Sonia no, por el modelo de negocio que maneja, ¿sí? Correcto. Genial, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Muy buena. ¿Cuál entiende que es el mayor reto en la implementación de la nueva normativa? Bueno, Anda vos que después voy yo. yo diría que hay dos. Uno es lo que estaba hablando ahorita, que es la integración de la iniciativa de riesgos con el negocio, que sea un trabajo conjunto y colaborativo y que tenga un impacto en el plan estratégico. Y el segundo va más direccionado a, bueno, en mi opinión, la proyección de estas variables y que sean escenarios adversos pero posibles. O sea, que no sea algo tan extremo como que sea imposible, pero que sea lo suficientemente malo para poder causar un impacto negativo sustancial en la entidad. Bien, comparto esto último. Lo primero me parece que sí, que sobre todo este espíritu colaborativo en la gestión de riesgo y la transversalidad de toda la entidad, me parece que tiene que ver mucho con la concientización y la capacitación continua a toda la entidad, no solo al área de riesgos, de temas de riesgos, son temas transversales que hay que hablarlos. A mí me parece como desafío que si estos y esto también es totalmente personal, no sabemos cuándo se implementa, si se llegará a implementar, y si se llegará a implementar para la próxima presentación. El principal desafío me parece los tiempos, porque realmente hay poco. Si hoy te dicen, che, este instructivo se aplica para el próximo IAC, hay poco tiempo. Ese me parece un súper desafío. La proyección de variables de vuelta, si a So en Dominicana le parece complejo, no se imaginan lo complejo que me parece a mí. Y en esta definición, tal cual la norma, y Basilea mismo te dice, todo lo que vos planteás tiene que ser lo suficientemente adverso, pero posible. Entonces, a veces delinear ese escenario es complejo, y me parece que también definir los modelos a utilizar, porque luego hay yo puedo decir, bueno, sí voy a usar esto, pero luego hay todo un input que va a esos modelos que a veces es muy complejo de obtener. Buenísimo, gracias a ambas. Vamos con 2 preguntas y ya cerramos para no pasarnos de la hora convocada. Viene aquí una que dice, si yo quisiera implementar estos nuevos lineamientos, ¿por dónde debería empezar? Por llorar. Y después de llorar. Creo que primero sí comparto por cómo fuimos dando la charla. Primero hay que definir un apetito, una tolerancia y un marco de gestión. Y luego me parece que sentarse a redefinir si los modelos son esos o son otros, estas definiciones de horizonte temporal, los planes de contingencia de cada riesgo y de las pruebas de estrés. Y acá voy a hacer un paréntesis que lo pensé cuando Sonia estaba hablando y no lo dije. Los planes de contingencia, si los escribo y son cualquier cosa, no sirven. El plan de contingencia me tiene que decir, estoy en una situación de crisis y yo tengo que saber qué tengo que hacer. Tiene que estar probado. Si yo digo, bueno, en una situación de crisis de tasa o de liquidez, voy a generar un swap con no sé qué. No, chicos, o sea, va a ser imposible porque nadie te va a dar una línea de crédito. Entonces, como eso, la conciencia en lo que estoy hablando. Me parece que ese era el paréntesis, empezar, nada, por definir algo mucho más macro para después ir bajando el detalle del IAC, de los modelos, de las pruebas de estrés. Yo lo arrancaría así. Sí. Y sigue una buena lógica. Igualmente, empezaría modificando los modelos que yo tengo en vez de tirarme de lleno ya en los otros modelos para otros riesgos. Exacto. Que no los tengo contemplados actualmente. Mejoraría los actuales y después ya me enfoco en lo demás. Sí. Genial. Vamos entonces ahora con una última pregunta. Me gusta mucho esta pregunta. Dice, y ya van a ver por qué. Dice, ¿qué experiencia tiene BDO en estos temas?
Un montón. Me encanta la respuesta también, por favor. No, la realidad es esa. Nosotros, yo voy a hablar del caso de Argentina porque soy directora acá en BDO Argentina. Desde 2013 venimos aplicando y desarrollando modelos de capital, de pruebas de estrés, de NIF 9 y ayornándolos a distintas a distintas evoluciones normativas y también a mejores prácticas internacionales. Y muchas veces lo que uno va cambiando sobre la marcha no tiene que ver con salió esta normativa, lo tengo que aplicar, sino con, ya veo que puede llegar a salir en un futuro y esto es una mejor práctica internacional y lo puedo traer. Entonces, nada, la verdad es que como experiencia hay mucha, desde el caso de Argentina. Con el caso de Dominicana, ellos tienen también muchísima experiencia, pero trabajamos mancomunadamente desde hace 4 años. Sí, más o menos. 4 o 5 años. Sí. No sé, Sí, en 2021, algo así. 3 años, no, 2020. 2020. Sí, pero bueno, aquí también tenemos amplia experiencia en tratar este proceso de autoevaluación de capital y pruebas de estrés, en conjunto también con BDO Argentina. Usualmente nos enfocamos en el desarrollo de estos modelos y la revisión de estos modelos para poder aplicar en las entidades locales, pues, esas mejores prácticas y quizás ajustar algún error que hayamos visto dentro de sus procesos. Sí, ahí, perdón, me dijiste algo que me despertó un recuerdo de la norma, que no lo tratamos. Sabemos que esta norma no está todavía aprobada, que no es que se aplica, pero hay un punto que habla de la validación de la metodología por parte de externos, que yo entiendo lo complejo que puede ser, pero es fundamental, porque uno a veces cuando revisa sus propios modelos no ve su propio error por la propia dinámica, ¿no? Como yo no veo mi error porque estoy ahí metida, porque me cuesta. Entonces, a veces cuando viene un tercero a revisármelos, me puede llegar a ayudar en la superación del modelo. Ese punto había quedado en la norma y no lo trajimos. Obviamente no tiene que ver con los cambios del IAC ni de las pruebas de estrés, pero bueno, me pareció un punto redundante. Y sí, tal cual, como dice Sonia, tenemos ese doble enfoque siempre, ¿no? Como de consultores y de validadores o de auditores. Consultoría y aseguramiento. Exactamente, y yo siempre digo que quizá al poder ver varias entidades del mercado nos da la posibilidad de encontrar lo mejor, lo que más nos gusta, no sé si lo mejor, pero si no lo que más nos gusta y nos identifica, y poder trasladarlo a un modelo que a nosotros nos sea orgánico, ¿no? Genial, muchísimas gracias a ambas por la exposición y por la respuesta a las preguntas de nuestra audiencia. A la audiencia, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada. Una vez más, un placer para BDO en República Dominicana, pues contar con este apoyo siempre. Exhortarles que se mantengan atentos a nuestras redes sociales para pues las próximas jornadas que tengamos. Esta presentación, así como sus certificados de participación, les serán enviadas por correo electrónico. Así que sin más, señores, feliz resto de la tarde. Beta, Muchas Sonia, gracias. Bye bye. No, gracias. Bye.